Piensa en un hombre alto, guapo, de izquierdas y presidente de una de las mayores economías del mundo. Pedro Sánchez, ¿qué va? Esa es la copia. El original es Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Y es una noticia importante. Justin Trudeau ha sido desde el 2015 primer ministro de Canadá y aunque prácticamente no se ha tocado como una noticia relevante, ha presentado su dimisión. Justin Trudeau dimite como primer ministro de Canadá. Y la verdad es que ha pasado la prensa internacional muy por encima de esto cuando es un tema tremendamente importante. No solamente porque está dimitiendo un presidente de uno de los mayores países del mundo en cuanto a economía, tamaño, etcétera, sino que es que además supone un cambio de paradigma. Hasta ahora, Justin Trudeau ha sido el claro ejemplo de esa política woke, como se llama, o política de izquierdas. Era el clarísimo paladín defensor de la igualdad, de los derechos, del tema del cambio climático. Dicho de otra manera, era el perfecto ideal del político de izquierdas. Y su dimisión supone un claro cambio del paradigma, no solamente para Canadá, sino que se está viendo que hay un cambio de paradigma a nivel internacional. Se está viendo como hasta ahora la política de izquierdas de los últimos 10-15 años se está disolviendo, se está desinflando y está dejando paso a un bloque más de derechas y conservador. Claramente estaba ya el claro caso en Europa de Víctor Orbán, pero con la llegada de nuevo de Donald Trump a la Casa Blanca, Giorgia Meloni en Italia, etcétera, etcétera, podemos ver cómo hay un verdadero cambio de ese paradigma. Y claramente la caída de Justin Trudeau deja claro cómo está cambiando este paradigma a nivel internacional. Pero bueno, esto es opinión personal. Vamos directamente a analizar su discurso, que para mí es un discurso extrañamente corto. O sea, es un discurso que dura poco más de 3 minutos y medio para decir algo tan importante como dimito de todas mis funciones. Que ojo, en parte también lo entiendo, porque a Justin Trudeau no dimite, le hacen dimitir. Su partido le ha obligado a que se marche. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ha dimitido Justin Trudeau? Pues básicamente porque su propio partido veía venir el batacazo en las próximas elecciones. No era un claro candidato ganador. Según los datos que he visto y que manejo ahora mismo, 8 de cada 10 canadienses le suspendían en su gestión. Pero es que además, dentro de su propio partido, el 60% estaba en contra de que siguiera en el cargo. Se estaba viendo en las encuestas como el Partido Liberal, que es el partido de izquierdas en Canadá, estaba cayendo en picado con un clarísimo ascenso del partido de derechas o el partido conservador. No quiero entrar mucho en el contexto político de Canadá porque no es cuestión de este vídeo, pero es verdad que las políticas de Justin Trudeau no han funcionado. Ha sido más bien negativas al nivel económico para Canadá y al final la gente pues estaba pidiendo a gritos su dimisión, incluso los de su propio partido. Y él pues no le ha quedado otra que decir, pues me marcho. Por eso yo creo que ese discurso es tan corto, como digo, son 3 minutos y medio de discurso, porque básicamente ha dicho, oye, ahí os quedáis, yo me marcho, hasta luego. Pero bueno, vamos a analizar paso por paso el discurso de Justin Trudeau, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha dicho y muy especialmente por qué está puesta cada palabra en ese discurso. Porque recordad, en los discursos, especialmente los de alto nivel como estos, ninguna palabra está puesta al azar. Muy bien, empezamos. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired by the resilience, the generosity, and the determination of Canadians. It is the driving force of every single day I have the privilege of serving in this office. Clarísimamente esto es un inicio de storytelling. Empieza a decirte cómo cada mañana se ha levantado como primer ministro con esa determinación para hacerlo mejor para su pueblo y para Canadá. Clarísimamente es un inicio de storytelling. That is why, since 2015, I've fought for this country, for you, to strengthen and grow the middle class. Fíjate, qué interesante, porque una cosa que no nos pasa en lengua española, pero sí en lengua inglesa, es que el tú y el vosotros no se diferencia. En inglés es you, tanto para hablar a ti como para hablar a vosotros, hablo con el you. Por lo tanto, los discursos en inglés suelen personalizarse mucho más. Parece que hablan directamente a ti, aunque a lo mejor en este caso puede estar utilizando el todos, el vosotros, pero me gusta eso de la lengua inglesa, que no diferencia el tú del vosotros, y es mucho más fácil escribir un discurso personalizado. Y fíjate que aquí lo dice, ¿no? Desde 2015 he luchado por este país y por ti o por vosotros. Why we rallied to support each other through the pandemic, to advance reconciliation, to defend free trade on this continent, to stand strong with Ukraine and our democracy,
and to fight climate change and get our economy ready for the future. Me parece correcto lo que acaba de hacer, o sea, ha hecho una especie de resumen rápido, muy rápido, de los últimos 10 años que ha hecho de gobierno, es un resumen de sus políticas principales, ¿no? Desde las más recientes como el apoyo a Ucrania hasta las que ha llevado desde prácticamente el inicio como el tema del cambio climático. Bien, pero me falta sustancia a este discurso, quiero decir, podrías haber dicho algún elemento, alguna característica, alguna cosa de cada una de estas cosas que has hecho. Por ejemplo, si hablas del cambio climático, oye, di cómo tu gobierno ha cambiado o ha apoyado las políticas en contra del cambio climático. Pero es como que simplemente las menciona. Si tu partido está a punto de caer en el peor resultado de la historia, si tú ya estás más que amortizado como candidato y te vas, deja un buen sabor de boca, deja un, oye, esto es todo lo que hemos hecho. Tampoco hacía falta mucho más tiempo para decirlo, pero bueno, para mí se ha quedado aquí un poquito corto. Menciona, pero no entra en cada uno de los puntos. We are at a critical moment in the world. Mes chers Canadiens, à chaque matin, je me suis réveillé. Bien, fijaos lo que ocurre. ¿Por qué digo que el discurso dura poco? Realmente si cogemos el discurso entero dura aproximadamente más de 7 minutos. ¿Pero por qué dura realmente 3 minutos y medio este discurso, aunque la grabación entera son 7? Muy sencillo. Porque empieza diciéndolo en castellano, pero después lo repite exactamente lo mismo en francés, ya que son las dos lenguas cooficiales de Canadá, el inglés y el francés. Por lo tanto, realmente lo que es el discurso solamente dura 3 minutos y medio. La parte de francés la he quitado, la he eliminado porque como ya la escuchamos en inglés, pues no vamos a escucharla de nuevo en francés. Entonces, simplemente las he eliminado, pero para que sepáis que aquí empezaría su intervención en francés y repetiría exactamente lo mismo que ha dicho hasta ahora, pero de inglés. Por cierto, si te está gustando este análisis, recuerda suscribirte al canal para ver los siguientes discursos que analice, así como los consejos de comunicación y de oratoria que vaya dando. Continuamos. My friends, as you all know, I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians, I care deeply about this country, and I will always be motivated by what is in the best interest of Canadians. Me parece un poco extraño esta intervención. Me parece extraña. ¿Por qué? Porque por un lado está diciendo soy un luchador, soy un combatiente, soy una persona valiente, ¿no? Este discurso empieza diciendo esto. Ahora mismo estamos en la parte principia mitad casi del discurso y te dice, oye, yo soy un valiente y toda la vida he luchado. Pero es un discurso de dimisión. O sea, te estás yendo, te estás marchando. Aún no lo ha dicho, pero ya sé que lo va a decir porque ya he visto el discurso. Entonces me parece muy raro que mandes una idea de soy un combatiente y un luchador cuando después voy a decir que voy a dimitir. Son como dos ideas que colisionan. Cuidado porque eso genera un impacto mental muy raro en la audiencia. Yo tengo que mantener una línea siempre en mi discurso. Si yo hablo de un tema, mantengo ese tema durante mi discurso. Entonces, si yo voy a hablar de que soy un valiente y un luchador, no casa eso con me voy y dimito. And the fact is, despite best efforts to work through it, Parliament has been paralyzed for months after what has been the longest session of a minority parliament in Canadian history. That's why this morning I advised the Governor-General that we need a new session of Parliament. She has granted this request, and the House will now be prorogued until March 24th. Vale, básicamente esta parte es explicativa. Simplemente está explicando un poco qué es lo que ha ocurrido estos días, estos meses, y qué es los pasos que ha dado él con la Cámara de Representantes, etcétera, etcétera. Es un poco explicar un poco el contexto, en lo que él ahora mismo está viviendo. Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Aquí vuelve a recuperar el storytelling inicial. Recordemos que inicialmente había hablado de despertarse y uno mentalmente cuando habla de despertarse, pues lógicamente, ¿dónde te imaginas que te despiertas? Te despiertas en una casa y en una cama, por supuesto en tu casa y en tu cama. ¿Y qué más hay dentro de una casa normalmente? Familia. Y aquí recupera esa idea de la familia también para conectar con las personas. Hablar de las familias siempre conecta muchísimo porque al final tú te imaginas a tu familia, te imaginas a su familia, es una forma muy sencilla de conectar con las personas, hablando a través de la familia.
Y aquí enseguida ha recuperado esa idea de cómo él reflexiona y habla primero con su familia. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. Sin duda, una clara apelación a lo que se llama el pathos o emoción. Lógicamente aquí está hablando de la familia, de cómo la familia le estaba apoyando, de cómo la familia le ayuda durante todos estos años. O sea, esa idea de familia como pilar inicial que lo teníamos ya con lo de la casa y la cama, pero lo tenemos ahora continuado en el discurso y mucho más sólido. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. Familia, como estamos diciendo. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Aquí ha soltado la bomba. Fíjate cómo ha ido preparando todo el terreno a lo largo del discurso, la apelación a la emoción, ha habido alguna tríada también, alguna anáfora incluso, pero la clave ahora mismo llega y cae la bomba. Dimite, pero anuncia que aunque dimite, se queda como primer ministro hasta que el partido elija a un sucesor. Esto es muy importante porque recordemos que dentro de muy poco Trump va a asumir de nuevo la presidencia de Estados Unidos en la Casa Blanca y de esta manera Trudeau va a poder estar unos meses prácticamente a la par con él, aunque ya sea una persona que se vaya. Esto da tiempo al partido a rehacerse, a recomponerse. Realmente por eso decía yo que es un discurso corto, porque es una especie de, bueno, sí, yo me voy y tal, pero me mantengo aquí hasta que elijáis a un sucesor. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, Clarísimo. and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Aquí para mí hay un pequeño error, porque deja claro que se va por cuestiones internas dentro del partido, de los problemas que está viendo y a los que él no se puede enfrentar, y fijaos cómo eso rompe totalmente con la idea de soy un luchador y soy un combatiente desde el primer día. ¿Veis cómo está mandando dos ideas opuestas que no casan en absoluto? Por eso me extrañó muchísimo leer esto, porque son dos ideas que colisionan totalmente. Por un lado, digo que soy un luchador de toda la vida y me he levantado con ese ímpetu estos últimos años, y ahora digo, es que no soy capaz de asumir los problemas que hay dentro de mi partido, de mi gobierno. Es muy extraño eso, entonces cuidado con eso, con generar contradicciones dentro de un discurso, porque como veis, chirrían. En mi mente y en la tuya también seguro que está chirriando esa idea ahora mismo. Y además creo que es una oportunidad perdida, porque el hecho de decir, oye, los problemas que ha habido, señala los problemas que ha habido. Igual que te has quedado corto hablando de los hitos o de las cosas que has realizado desde tu gobierno, aquí también te has quedado corto hablando del problema. Oye, ¿cuál es el problema y cómo piensas solucionarlo? ¿O qué soluciones posibles hay? Es como que pasa muy por encima. Es un discurso que pasa por encima para anunciar algo tan importante como una dimisión. The Liberal Party of Canada is an important institution in the history of our great country and democracy. A new Prime Minister and leader of the Liberal Party will carry its values and ideals into that next election. I'm excited to see the process unfold in the months ahead. Fijaos, muchas veces en los discursos es más importante lo que no se dice que lo que realmente se dice. Fijaos cómo después de decir que se va por problemas, lo siguiente que dice a continuación es el Partido Liberal es un partido muy importante en Canadá. O sea, ya me has dejado claro dónde está el problema está dentro del partido y el problema está en que no has sabido pues gestionar las tensiones internas o gestionar tu candidatura o lo que sea. En ningún momento llega a decir este es el problema, como digo, se ha quedado corto al decirlo, pero realmente te lo está insinuando, te lo está diciendo en el discurso, te dice aquí hay un problema y hablando de otra cosa y te coloca esa segunda cosa. Por supuesto aquí ha dejado clarísimamente cuál es el problema al que se ha enfrentado y el que no ha sido, por supuesto, capaz de resolver. We were elected for the third time in 2021 to strengthen the economy post-pandemic and advance Canada's interests in a complicated world. And that is exactly the job that I and we will continue to do for Canadians. Merci beaucoup, mes amis. Bien, como digo,
Un discurso sin mucha fuerza, un discurso que pasa por encima de temas importantes, un discurso con contradicciones. Sí, tiene alguna figura retórica, sí, tiene alguna apelación a la emoción, tiene un poco de storytelling, pero es un discurso que para un momento tan importante, tan crucial y por supuesto que va a marcar un antes y un después en Canadá y por lo tanto en prácticamente todo el mundo occidental, es un discurso que pasa muy por encima. Especialmente lo que a mí me falta en este discurso es la inspiración hacia el futuro. Me explico, cuando tú das este tipo de discursos duros, tristes, que son complejos, tienes que dejar un buen sabor de boca en la gente, sobre todo si quieres que tu partido vuelva a remontar. Creo que es un discurso que deja a la gente completamente sin ánimo, sin fuerza, completamente desinflada, porque no deja un buen sabor de boca final de nos vamos a recuperar como partido, nos vamos a recuperar como gobierno, voy a estar al lado de alguien nuevo y rompedor. No, simplemente es un, bueno, me marcho, esto es lo que hemos hecho, mi familia me ha apoyado y muchas gracias por todo. Ese es el resumen del discurso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está demostrando? Una de las peores cosas que puedes demostrar en política y más si vas de cara a unas elecciones: debilidad. Es verdad que él no va a ser el candidato, ya lo ha dicho, pero sin duda tu debilidad afecta al resto del partido. Este discurso yo creo que hace más daño a su partido que bien. En definitiva, es un discurso que no consigue emocionar, que no me da argumentos reales sobre el por qué te vas. Es un discurso simplemente de pasada. Es un discurso para mí equivocado y es un discurso sin duda que marca un antes y un después en el tipo de políticas que se están tomando a nivel internacional y la caída del político por excelencia de izquierdas, Justin Trudeau, deja claro cómo el paradigma internacional está cambiando y segurísimo que tendremos mucho más discursos que dejan claro esta idea. Nos vemos en los siguientes vídeos.